Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el apóstol José Carucci, fundador de la red de iglesias Rey de Vida. Hoy quiero compartirles un mensaje de fundamento apostólico y trata de lo que es la honra. Mira, la honra es un principio que nos lleva a la grandeza. Lo que lleva a la grandeza a una persona es cuando aplica en su vida personal un principio poderoso llamado la honra. Es un principio justamente que fundamenta todas las relaciones importantes que una persona tiene. Sus relaciones personales, las relaciones de negocios, las relaciones que tiene con otros consiervos. Todo está centrado en la honra. De hecho, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, encontramos que en Apocalipsis 4, 9 al 11, por ejemplo, ahí se nos habla de que los seres celestiales estaban adorando a Dios constantemente. Lo que mantiene unido a los seres celestiales a Dios es justamente una relación de honra mutua. ¿Ok? Y eso es importante, donde la creación, esos seres creados, honran a Dios como su creador. Y Dios provee de su honra hacia ellos. Cuando Dios creó al hombre, en Adán y Eva, y lo colocó en el huerto de Edén, Edén representa el reino de Dios, el reino celestial aquí en la tierra. Y es por ello que ese nivel de honra, de dignidad, Dios lo puso sobre ellos y sobre todo lo que Dios ha creado. Ahora, interesante, la palabra que se denota como honra es la palabra kabod. Esa palabra kabod tiene un significado intrínseco de gloria, ¿sí? Que es el sentido usual que tiene esta palabra, pero tiene también el sentido de honra, ¿ok? Esplendor, majestad, alguien de peso real. O sea, el significado realmente es de una persona de peso por su posición, por las riquezas o el mérito. Así que este principio de la honra no está realmente aplicado en su totalidad dentro de la iglesia ni en el mundo en general. Estamos en un tiempo triste de la historia donde vemos cómo las personas son desacreditadas de una manera abierta por radio, por televisión, donde la gente hace burla aún de figuras de autoridad. Y el principio de la honra cada vez se está perdiendo. Yo recuerdo cuando estaba en mi escuela primaria, cuando era un niño, recuerdo que se nos enseñaba a tener respeto, tener honra a las personas ancianas, a las personas el principal de la escuela, a las personas de autoridad. Entonces, a los ancianos, ¿ok? Eso era algo importante. También cuando se escuchaba el himno nacional, por ejemplo, uno se detenía. Era un sentido en esa generación donde se le enseñaba la honra, ¿sí? La honra a las autoridades. Y quiero decirte que la palabra de Dios, justamente, en Deuteronomio 5:16, nos habla justamente de honra a padre y madre para que tus días sean largos en la tierra. Dios consideró que el primer mandamiento, que tiene que ver con las relaciones públicas, tenía que darse en el seno de la familia. O sea, ¿por qué? Bueno, porque realmente la honra está contextualizado en la familia. Quiero decirte con esto que la honra no se aprende automáticamente. Es algo que se aprende en el seno de la familia. Si en la familia se enseña a los hijos a honrar, entonces ellos serán gente de honra. Si no, entonces serán personas que se agregarán a la larga lista de personas que deshonran a las autoridades y a todas las personas que ellos tienen por encima en posición o autoridad. Quiero decirte que la honra preserva las relaciones más importantes que nosotros tenemos. La honra
preserva, pone como un manto de protección sobre aquel que la practica. En cambio, la deshonra trae destrucción. Si tú revisas en la palabra de Dios, vas a encontrar que las personas que fueron, que deshonraron a otras, terminaron mal en la palabra de Dios. Dos tipos de gente, los desagradecidos y los que deshonran, tienen un mal final en la Biblia. Lo vas a encontrar. Porque es importante eso. Cada vez que tú practicas la honra, tú lo que estás es protegiendo las relaciones más importantes de tu vida, ¿sí? Sea la relación familiar, matrimonial, de negocio, de padres a hijos. Todo este tipo de relaciones se protegen a través de la honra. Por eso, cuando Dios le dice, da el contexto de ese quinto mandamiento, honra padre y madre para que tus días sean alargados en esta tierra, está diciendo que la honra es lo que preserva, protege la vida de las personas, y no solamente eso, sino que la honra es lo que abre las puertas para que una persona vaya a la grandeza, ¿ok? Vas progresivamente subiendo, ascendiendo a través de la práctica de la honra en tu vida personal. Por eso, todos los seres creados por Dios, todos tenemos una posición en esta vida y hay que honrar esa posición, la posición de esposo, la posición de dueño de negocio, de profesor, maestro, abogado, carpintero, la que fuera. Esa posición hay que honrarla, ¿ok? Porque Dios te la dio. Y tienes que honrar a Dios justamente por haberte permitido tener esa capacidad, ese lugar donde Dios te ha puesto. Pero muchas personas están trabajando en algo y se están quejando del trabajo que tienen, ¿sí? Se están quejando de los jefes que tienen. Hablan mal a las espaldas de su jefe o de las personas o de familiares que incluso les han tendido la mano. Mira, tenemos que aprender a ser gente de honra, porque Dios está usando a esas personas para darnos de comer y llevar de comer a la casa. Así que tenemos que aprender a ir más allá o de honrar las autoridades que Dios nos ha puesto por encima de nosotros. Tenemos que aprender a ver el principio y no solamente a la persona. Ahora, yo quiero ilustrar este principio de la honra en la vida de una mujer llamada Ruth, que era de Moab. Quiero ilustrarla porque esta mujer es un claro ejemplo, un vivo ejemplo de aquellas personas que deciden vivir a través de la honra y los niveles que pueden alcanzar, Dios llevándolos a la grandeza. Mira, si vemos el libro de Ruth, el capítulo 1, versículos 3 y 5 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Okay? Entonces, dice, los cuales dice, y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta mujer, Noemí, era de Belén. Su esposo, viendo que había una gran hambruna en esa área, se mueve a las tierras de Moab y allá vive durante unos 10 años. Se casa sus 2 hijos con mujeres moabitas. Usualmente los hebreos se casan con los hebreos, pero entonces se casan con estas mujeres moabitas durante 10 años y después mueren los 2 hijos también. Y Noemí queda sin el esposo y sin los 2 hijos. Esto crea una circunstancia bastante difícil porque para esos tiempos bíblicos la mujer dependía casi 100% del marido o de los hijos. Y esta mujer queda desamparada totalmente. Por eso, pero aquí vemos algo interesante también. Resulta que Ruth honró a su esposo porque durante 10 años tuvieron una buena relación. Se ve que aquí tuvieron una buena relación y Mahlón, el esposo de Ruth, posiblemente la puso en contacto con lo que era Jehová Dios, con quien era Jehová Dios, y la pudo ver quizás insertar dentro de lo que era la cultura hebrea y al Dios que ellos le servían, al Dios verdadero. Porque
algo interesante ocurre luego, después de la muerte de su marido. Ruth decide honrar a su suegra. Y vemos el mismo capítulo 1, versículos 15 al 18, algo interesante. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Algo poderoso, dice, donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Mire, esta mujer hizo un acto de honra increíble. Esta mujer, en vez de regresarse y quedarse en su país, ¿sí?, ella con su familia decidió sacrificar su vida por honrar a su suegra Noemí. Fue un acto extraordinario de honra. Y entonces, porque ella era una mujer más joven y podía trabajar para ayudar a su suegra. Y entonces ellas deciden regresar a Belén, y que era el pueblo original de Noemí. Cuando ellas regresan, ven todo el mundo que ella regresa con la nuera, y todo el mundo se asombra de saber de que pudo haberse quedado, pero decidió venir para ayudar a que sobreviviera su suegra Noemí. Ahora, algo interesante, cuando llegan a un campo, en la costumbre era que cuando la gente estaba cosechando, a veces caían espigas, y entonces la gente pobre recogía de esas espigas para comer, y en uno de esos campos fue Ruth. Y cuando vemos en el capítulo 2, del 8 al 10, encontramos algo interesante. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces, algo bien interesante. Entonces ella, bajando su rostro, se inclina a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Ella se inclinó ante vos en señal de honra, ¿sí?, por la atención que vos le había dado, de permitirle tomar de las espigas que estaban cultivando, siendo ya una mujer extranjera. O sea, Ruth tenía en su esencia la honra. Esta mujer, el principio de la honra, ella lo aplicaba continuamente, no solamente con su esposo, con su suegra, sino ahora cuando llegó a Belén, también poniéndolo delante de este hombre, que era un hombre rico llamado Boaz, que tenía muchas propiedades y campos, justamente para sembradíos. Ahora, algo que es interesante, cuando Noemí le dice a Ruth dónde fue a espigar, ella le dice que fue en un campo de un hombre llamado Boaz. Y ella dice, Noemí le da gracias a Dios porque sabía que Boaz era uno de los parientes que podía redimir a Noemí. ¿Qué quiere decir redimir? Que podía comprar el campo de Elimelech, del esposo de Noemí, que había muerto, y podía también quizás contraer nupcias quizás con esta Ruth, y de esa forma un hombre protegerlas a ellas como mujeres. Ese era el concepto. Bueno, es el concepto del Señor Jesús, que redimió nuestras almas. El Señor pagó el precio de la muerte, ¿sí?, eterna, que se detuvo por la desobediencia, rebeldía del hombre, y entonces nos redimió de la muerte. Y es por eso que nosotros tenemos vida eterna. Esa es una analogía, precisamente. Ahora, mira lo que finalmente hace Noemí. Y cuando vemos en los versículos, vemos a Ruth 3:9. Mire lo que vemos en el versículo 9 del capítulo 3. Dice lo siguiente, 9 al 11. Dice, entonces dijo, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¿Sí?
O sea, había habido una festividad, Boaz se acostó a dormir, ¿ok? Y dice que de repente en la noche se despierta y encuentra a una mujer que está acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. En ese tiempo, culturalmente, cuando se le pedía, una mujer se acostaba a los pies de la cama de alguien, ¿sí? Y le pedía que extendiera el borde de su capa, era una proposición de matrimonio. Y eso es lo que Ruth estaba haciendo. Y este hombre se asombra porque Boaz era un hombre viejo, ¿sí? Y Ruth, siendo una mujer joven, en vez de ir a buscar otros jóvenes, como él dijo, sean pobres o ricos, decidió mantener la línea de honra de buscar que un cercano de Noemí las redimiera. Para hacerte la parte final de esta historia de Noemí, de Ruth, quiero decirte que justamente Boaz se casa con ella y con ella tiene un hijo llamado Obed. Obed llegó justamente también a tener descendencia, y fíjense lo siguiente, Obed es padre de Isaí, quien fue el padre del rey David. Lo que quiero decirte que Ruth, a través del principio de la honra, fue llevado a la grandeza porque fue insertada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte entonces, animarte para que tú pongas en práctica la honra como principio fundamental del reino, para que este año tú seas llevado a las dimensiones de grandeza que Dios tiene preparado para ti. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo video. Se despide de ti el apóstol José Carucci.